Hermanos y hermanas empresarios, aquí estoy con el presidente de UNIAPAC. Hemos tenido una linda conversación y hablamos de la empresa, de los empresarios. Cada asociación tiene un patrono, ¿no? Yo no sé cuál es el santo patrono de ustedes, pero les voy a sugerir uno, el Padre Eterno, por la creatividad. Un empresario que no tenga creatividad no es un buen empresario, porque no sabrá valorar bien las cosas y puede hacer desastre, o porque guardará todo en el armario para que nada se pierda y así no crece. Dios nos ha enseñado la creatividad, cómo creó el mundo, cómo es vecino a la historia, cómo nos salva continuamente. Ser creativos, que es muy unido a la creatividad a la paternidad. Un padre y una madre sabe cómo conducir un hijo ahí en los momentos de crisis más difíciles, sabe cómo acompañar. Crezcan en creatividad, no tengan miedo. Y cuando les viene el miedo, piensen en la creatividad que han tenido como padres o madres. Esa creatividad los tiene que inspirar, los tiene que ir adelante. Hoy necesitamos, todos hemos sufrido una crisis con el COVID, y de una crisis no se sale solo, o salimos todos o no sale nadie. Y también de una crisis no se sale igual, o salimos mejores o salimos peores. Para esto los empresarios tienen trabajo. Adelante y que Dios los bendiga. Y recen por mí. Gracias. Muchas gracias. Rodrigo, tienes la palabra. Sí. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy en este evento, en este webinar. Después de este inspirador video del Papa Francisco dirigido a los miembros de UNIAPAC en el mundo, empiezo por presentar UNIAPAC. ¿Qué es UNIAPAC? UNIAPAC es la Federación Internacional Ecuménica de Empresarios Cristianos, que fue fundada en 1931, si pronto vamos a cumplir 100 años. Tenemos la sede en París y reúne hoy 45 asociaciones cristianas de líderes empresariales en 40 países, en Europa, América Latina, África, Estados Unidos y Asia, representando a más de 45.000 líderes empresariales activos en diferentes sectores de la economía mundial. Inspirada en la doctrina social de la Iglesia, UNIAPAC, a través de su red internacional, aboga por una economía al servicio de la dignidad humana y del bien común, y en la promoción de la actividad empresarial como una vocación noble. La misión de UNIAPAC es consolidar la red en el mundo, generando y apoyando la implementación de proyectos de sus asociaciones miembros. Representar a UNIAPAC en la esfera internacional con una visión de una economía al servicio del ser humano frente a instituciones internacionales como agencias de Naciones Unidas, como la UNESCO, la OIT, el ECOSOC, la OCDE, el World Economic Forum, así como instituciones eclesiásticas en el Vaticano y de otras iglesias. Contribuimos al debate internacional sobre la economía y el rol del empresario en la sociedad a través de la reflexión y la producción intelectual, con la difusión de estudios, de publicaciones, así como la organización, en conjunto con nuestras asociaciones miembros, de conferencias, seminarios, congresos y webinars. Desarrollamos una conciencia de la finalidad humana de la economía entre los líderes empresariales a nivel internacional. Generamos vínculos con universidades, con escuelas de negocios y con otras organizaciones de la sociedad civil para contribuir a una formación centrada en el desarrollo integral del ser humano, vinculando ética y actividad económica. Finalmente, apoyar al movimiento UNIAPAC a establecer un diálogo constructivo con los dirigentes empresariales de otros grupos religiosos y filosóficos de pensamiento. Tengo el placer de tener hoy con nosotros a Ulrich Hemmel, que va a presentar el índice de inclusividad
Ulrich es miembro del Consejo de Administración de UNIAPAC. Y ahora le doy la palabra a Manuel Fitzmaurice, que es presidente de UNIAPAC Latinoamericana, que va a presentar UNIAPAC Latinoamericana, y al doctor Ulrich Hemmel. Muchas gracias. Hola a todos, muy buen día, toda la querida familia UNIAPAC y a todos los amigos que hoy nos acompañan. Pues, estamos de manteles largos. No quisiera yo tomar mucho tiempo. UNIAPAC Latam ya escribió Rodrigo, somos un brazo desde UNIAPAC Internacional y tenemos una encomienda, la mesa que presido, pues en este cambio de época tan brutal que estamos viviendo, mantenernos unidos, mantener la cohesión, la fraternidad, la comunidad, a través de muchos medios, ¿verdad? Afortunadamente ahora este medio virtual nos permite estar en contacto próximamente, y les queremos hacer una atenta invitación, perdón por el comercial, 9, 10 y 11 tendremos nuestro Congreso LATAM en Guadalajara, así que UNIAPAC LATAM, Confederación USEM México y USEM Jalisco, nos dará mucho gusto y estamos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos como ustedes se merecen por allá. Para mí es un gran honor de veras presentar a un querido amigo. Tenemos tenido la fortuna de caminar juntos en algunos temas, en mesas, en trabajos. Obviamente, mi querido amigo Ulrich Hemmel, el doctor, trae una trayectoria impresionante. Es una persona comprometida con la construcción del bien común, de construir plataformas que construyan y que den las bases sólidas de una cultura basada en principios y valores de la doctrina social, sobre todo de la cultura ética global, que es un tema nada menor. Ulrich Hemmel, el doctor, nació, perdón por las pronunciaciones, no hablo alemán, el doctor, con el cariño que me tiene, espero que me permita Está bien, como perfecto. lo leo yo aquí textual, doctor. En Bensheim, Alemania, estudió filosofía, teología católica y ciencias sociales y económicas en Maguncia, Alemania, y en la Universidad Gregoriana, Roma, Italia. Obtuvo su licenciatura summa cum laude y fue galardonado con la medalla Oro Pontificia. Continuó su carrera académica con un doctorado en la Universidad de Ratisbona y recibió el título universitario de posgrado de una habilitación en 1988. Al incorporarse al Boston Consulting Group, trabajó como consultor en finanzas, alta tecnología y casos de reestructuración. En 1996 pasó de la consultoría a la gestión hasta que fue nombrado alto ejecutivo de Paul Hartman AG, antes de ser nombrado director general en 2001. Como director general, la empresa pasó de 5,000 a 10,000 colaboradores y fue elegido director general del año. BDU 2005, entre 2005 y 2013, ocupó otros puestos de director general en el sector de capital privado antes de asumir la responsabilidad como empresario con inversiones propias, especialmente en el sector de la salud. De 2018 a 2024 fue director del Instituto Global de Ética en Tubinga. De 2017 a 2023 también fue presidente de la Federación de Empresarios Católicos de Alemania, BKU, asociación miembro de UNIAPAC en Alemania, y fue elegido miembro de CDK, Comité Central de Católicos en Alemania. Hoy es miembro del Consejo de Administración de BKU y miembro del Consejo de Administración y Tesorero de UNIAPAC Internacional. Ulrich Hemmel, y esto pues, creo que es lo que nos hace, lo que nos hermana, mi querido Ulrich, y sobre todo lo que yo creo que a ti también te da mucho orgullo, ¿verdad? Está casado con Amparo Lucía Hemmel, de Medellín, Colombia, y tiene 3 hermosos hijos y 3 hermosas nietos. Así que pues, Ulrich, es un placer, bienvenido, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Maurice. Es un placer estar con vosotros, con ustedes, y hemos preparado algo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo
realmente complicado. Eso consta, es muy lógico. Solo que este mundo no se acaba, sino es un mundo que donde las cartas, bueno, se mezclan de otra manera. Y puede ser, no todo será malo, aunque hay mucha bulla en este momento. Y es muy importante que nosotros, como empresarios cristianos, tengamos un norte. Y este norte, ya lo mencionaron, la dignidad humana, el bien común, el desarrollo integral. Claramente tenemos que preguntarnos qué quiere decir eso precisamente, desarrollo integral, economía de Francisco. Y para iniciar también eso, invito a pensar lo que ha hecho este Papa, porque yo creo que de su papato lo que queda es precisamente una nueva dimensión en la doctrina cristiana, social cristiana. Todos sabemos que es la personalidad, la persona en el centro, la persona es quien cuenta, la subsidiariedad y la solidaridad, con encíclicas como Fratelli Tutti y como Laudato Si. Entonces, Francisco añadió la sustentabilidad. Entonces, lo que es importante en este mundo de hoy. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Nosotros queremos un mundo en balance, un mundo en equilibrio. En equilibrio, entonces, un mundo donde de verdad tengamos un desarrollo sostenible, inclusivo, como decimos, inclusivo, ¿qué quiere decir? Inclusivo en las dimensiones económicas, ecológicas, sociales y éticas. Pero iniciamos también la presentación porque hemos presentado una presentación, porque lo que hacemos hoy es algo novedoso. Ya habíamos hecho este índice de inclusividad con un think tank que nació en Lima, Perú, en la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, Perú. También está con nosotros Jorge Kardich, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas ahí, y hemos tenido un think tank compuesto también de personas de México, entonces de la economía, del mundo de los afares, de la academia, mundo de la ciencia y el mundo político. Entonces es bastante integral. Después llegaron gente de otros continentes. Entonces es de verdad algo que nos da comida para ir adelante. Entonces, yo siempre voy a decir, este fue el título, Globalización, Dignidad Humana, Desarrollo Inclusivo, ¿qué significa para las empresas orientadas a los valores éticos? Sí, próxima. Y a pesar, próxima lámina, por favor. A pesar de lo que vemos hoy en este mundo tan difícil, la globalización siempre sigue siendo un hecho. Algunos hablan de desglobalización. Bueno, realmente es una reorientación de los flujos de mercancías, de bienes, de servicios, también de informaciones, en parte también de valores. Entonces, la globalización sí es una realidad, pero tenemos que ver también qué es la globalización. Entonces, quizás algunos saben que el término de globalización no es nuevo, es del 1983, donde un tal Theodore Levitt publicó un artículo sobre the globalization of markets en el Harvard Business Review. Entonces es nuevo, solo qué quiere decir. Entonces, en pensarlo bien, normalmente, y después vamos a ver que hay que ver todo eso de una manera más ancha, normalmente ya son 4 dimensiones. Uno es crecimiento del comercio mundial, lo que hace el Instituto de Economía Mundial en Kiel, Alemania, desde 1914. Entonces, crecimiento del comercio mundial, el PIB mundial, digamos. 2, total de inversión extranjera directa. Entonces, si un país hace una inversión en México, entonces México es interesante como lugar, tiene un atractivo como país de inversión. Esa es una medida. Otra medida sería la integración económica internacional. Tomen una empresa como Coca-Cola, que es de consumo, lógicamente, existe en muchísimos países, o McDonald's, lo que sea, pero también hay otras empresas que son muy internacionales, y esta integración de las empresas multinacionales es un hecho de la globalización también complicado, porque fíjense, algunos países tienen menos PIB que la facturación de las grandes empresas. Un país como Belice, un país como Haití, ¿qué va a hacer con las empresas tan grandes? Bueno, ya lo sabemos que no es fácil. Y 4, la globalización de los mercados financieros. El flujo financiero que va
en torno al mundo es por lo menos 7 veces más grande del flujo real en mercancías. Entonces es enorme. Entonces, en términos económicos, la globalización, lógicamente, sí es una ventaja, porque cada uno hace lo que sabe hacer mejor que otros. Pero en este mundo, muy a menudo, esta globalización también refleja el interés de la parte más fuerte. Eso es complicado, descuidando la distribución de los ingresos, los derechos humanos y la disponibilidad de recursos naturales, como gas, petróleo, tierras raras. Entonces, eso es un desafío enorme que ha llevado con sí una crítica enorme a la globalización. No tenemos que olvidarnos que en realidad la globalización es una ventaja, pero si está hecha con dignidad humana, entonces con un corredor de valores y de normas y también de implementación de estas normas. Próxima. Eso fue la parte económica de la globalización, pero no es todo, porque realmente por primera vez en la historia, ahora hablamos de una globalización real. Real es para decir, vivimos en una sociedad civil global. Todos sabemos lo que pasa en Myanmar, lo que pasa en Irán, lo que pasa en China. ¿Por qué? Porque tenemos la tecnología moderna. Tenemos entonces no solo la globalización de bienes y servicios, eso fue el nivel 1 del cual acabo de hablar, sino también tenemos el nivel 2, la globalización de la información y de la comunicación, lo que sabemos muy bien. Y 3, y eso es muy interesante para nosotros, UNIAPAC, LATAM, USEM, la globalización de normas y valores. No, uno no va a creerlo, pero es verdad. Hay en el mundo económico, hay lo que yo digo, la Trinidad, la santísima Trinidad de los valores, que es la transparencia, digamos, la justicia, fairness y la buena comunicación. Y siempre cuando hay un escándalo se dice, ah, no, pero eso no es transparente, eso no es justo, eso no ha sido comunicado bien o no ha sido comunicado de ninguna manera. Entonces, este es el triángulo de valores, el mundo de los negocios. Pero además tenemos una globalización de normas y valores por un hecho muy simple, que es la migración. La migración que tiene tanto papel en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo. Miren, también en América Latina, Venezuela, ¿qué pasó con Venezuela? Ustedes lo saben. Entonces, la migración, ¿qué quiere decir? La gente tiene su cabeza, tiene su corazón, tiene su historia y lleva consigo la globalización de normas y valores. Por ejemplo, en Europa eso tiene como consecuencia que tenemos ya en Alemania el 5% de personas de fe islámica. Antes no, ahora sí. Entonces ya eso es un cambio enorme. Entonces, ¿cómo hacer llegar a un mundo con una globalización, con dignidad humana y con un desarrollo inclusivo? Bueno, para no hacerlo largo, necesitamos, próximo, una estrategia global para una globalización que respete los valores éticos y la dignidad humana. Entonces, ese es un poco de texto, pero creo que es importante entenderlo. El proyecto que tenemos, el índice de inclusividad, analiza más de cerca lo que es una globalización con esta dignidad humana, con una metodología y después vamos a ver aplicada esta metodología a las empresas. Y eso es con el fin de evaluar el rendimiento general de los países en la consecución del objetivo de un desarrollo equilibrado, inclusivo, en balance, digamos. Y lo que hacemos es mirar dimensiones y mirar perfil de países, lo vamos a ver en un segundito, especialmente para ver dónde están los cuellos de botella y las vías de acción para eliminarlos. ¿Por qué? No tiene nada, ustedes lo saben, hay la ley del mínimo en la agricultura. Si usted tiene cualquier mata, cualquier planta y le da el doble de agua, pero ninguna luz, sin luz en el sótano, no va a florecer. Al revés, toda luz del mundo, pero sin agua no va a florecer. ¿Qué quiere decir? Tenemos un mínimo que respetar en cada dimensión. Y si lo tenemos satisfecho este mínimo, entonces no vamos a florecer. Y eso vale para todo el mundo. Entonces, lo que proponemos aquí, de verdad, es un modelo integral, es un modelo global, internacional y basado en valores. Entonces, el desarrollo inclusivo, ¿qué es? Se define
como un proceso que promueve el crecimiento económico, la justicia social, la responsabilidad ética y la sostenibilidad medioambiental de una manera equilibrada y equitativa. Entonces, el objetivo es garantizar que los beneficios sean compartidos por todos los miembros de la sociedad y claramente incluidas las empresas, sin dejar a nadie atrás. Bueno, eso como introducción. Vamos a ver un poco más en detalle lo que hemos hecho. Próxima. Hemos entonces visto que tenemos 4 dimensiones. Las dimensiones, bueno, ética, ecológica, económica, social. Ahora uno puede preguntarse, ¿qué hacemos? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para de verdad entender cuál es el desarrollo inclusivo? Y lo que hemos hecho nosotros, hemos buscado índices, porque no podemos hacer todo nosotros. Hemos buscado índices que sean explicativos de cada dimensión. A nivel de países, después vamos a llegar a las empresas, es interesante el Producto Interno Bruto para la economía y también la deuda del Estado. Adicionalmente, podemos mirar el Fragile State Index, el índice de fragilidad o estabilidad de los estados. En la parte ecológica, lógico, la huella de carbono y la biodiversidad. Hay índices para eso, hay valores. Y para la parte social, el coeficiente Gini de desigualdad social y también el índice de desarrollo humano, Human Development Index de las Naciones Unidas, y además el índice de participación de la sociedad civil, Civil Society Participation Index. Queda la dimensión ética. ¿Podemos medir la dimensión ética de un país? La respuesta es que sí, pero hay que pensar cómo. Y hemos buscado entonces el índice de percepción de corrupción. ¿Por qué? Si yo pregunto a ti, querido Maurice, ¿cuál es tu práctica personal de lavado de dinero? Estoy segurísimo que me vas a responder de manera justa, pero eso no es metodología social. La metodología social debe ser basada en percepciones. Entonces, preguntarte, ¿tú qué piensas? Para ir a un hospital tengo que pagar algo, a quién me asigna la cama, para registrar a mi hijo en un liceo, tengo que pagar a alguien para tener una diligencia en las autoridades. Ustedes saben lo que es. Esa es la percepción de la corrupción. Y hemos buscado además el índice de confianza. ¿Por qué? En general hemos buscado índices que existen para todos los países. Tenemos 193 países en las Naciones Unidas y hemos buscado índices normalmente disponibles por lo menos para 180 países. Eso es lo que hemos hecho. Bueno, próximo. Ustedes, próxima lámina, por favor. Si vemos, bueno, sí. Si vemos estos índices, lo interesante es que tenemos una visión ya un poco diferente, porque con este índice podemos elaborar, digamos, el perfil de países y hasta perfiles regionales, utilizando, como ya lo dije, índices existentes y destacando la correlación entre índices. Por ejemplo, ¿cuál es la correlación entre el lado económico, el desarrollo económico en dólares anuales por cabeza y la utilización de toneladas de carbono? Hemos hecho curvas y todo eso. Y hemos hecho curvas, por ejemplo, participación de la sociedad civil y nivel de corrupción percibido, lógicamente. Entonces, eso es muy interesante porque así podemos ver desarrollos a largo plazo. Y ustedes se van a preguntar, ¿se aplica eso a las empresas? Sí, vamos a ver. El principio mínimo, ya como lo dije, es con buscar los indicadores de cuellos, indicadores de cuellos de botella. Entonces, el desarrollo inclusivo primero es descongestionar. Eso es una cosa relativamente novedosa, no para la agricultura, pero para la política sí, porque muchas veces pensamos solamente en una dimensión y eso no funciona. Por ejemplo, cuando la población de un país tiene menos de $250 al mes, entonces menos de 3.000 al año, la prioridad suele ser superar la pobreza y no la huella de carbono. ¿Por qué lo digo? Porque hemos visto cuál es el país mejor en huella de carbono. Bueno, es Haití en América Latina. Haití, ¿por qué? Por ser tan pobre. Muy lógico. Entonces tenemos que ver
como es, pero no es tan sencillo, porque después, si vemos las correlaciones, vemos sorpresas. Algunos países tenemos una línea, digamos, esperada de la conexión entre riqueza y consumo de carbono, pero después algunos países son mejores, otros peores. Interesante. Entonces, ¿por qué es así? Vamos a ver, esos son elementos de juicio. Hemos visto que en general también la participación de la sociedad civil suele conllevar con una menor corrupción. Ahora, no nos vamos a cansar con esos detalles. Simplemente próxima, vamos a ver cuáles son los índices. Aquí tienen los links para quienes quieren verlo, pero por fin ahí estamos a un punto en nuestro trabajo. Vemos una base de datos enorme, pero ¿cómo podemos hacer algo más práctico? ¿Cómo visualizar? Y eso lo vamos a ver ahora, porque hemos encontrado una metodología para visualizar y hemos visto el país, bueno, México. Vamos a ver, próxima. Bueno, México, estas son dos visualizaciones. Esta es la primera. Esta visualización hace ver los 10 indicadores y hace ver en rojo donde un país está mal, es para decir, cuenta entre los 25% de los países peores en un rango. Y lo que está azul está relativamente bien hecho. Entonces, en México, ¿qué vemos? Vemos en la parte roja la dimensión trust, la dimensión de la confianza. Vemos en la dimensión roja la desigualdad social, Gini. Esos son los desafíos muy, muy grandes. Mientras que HDI, el desarrollo humano, México no está mal. La política de medio ambiente, por lo menos la política, no está mala. La deuda del Estado, todo eso. Si quieren ver más, a la derecha hemos puesto el rango mundial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rango mundial? En la confianza, bueno, rango 72 de 90, eso no es excelente. Corrupción 126 de 180, no es excelente. PIB per cápita 91, no está mal. Deuda 52, no está mal. Desempeño ambiental 57, no está mal. Emisión de carbono, no tan bueno. Índice Gini, pésimo. Desarrollo humano, bastante bien. Índice de países frágiles, 85, bueno, es en el promedio. Índice de la participación de la sociedad civil, muy mal. ¿Eso qué quiere decir? Próxima. Ahora lo vamos a ver de una manera, en la próxima lámina, aún más fácil, porque hemos escogido un semáforo para verlo de una manera muy sencilla. Entonces, los indicadores semáforo, con el ejemplo de México, hay que promover la confianza social, la sociedad civil y la superación de la desigualdad social. Ustedes lo ven de un solo vistazo. Es muy, muy sencillo. Y claramente dependemos de los indicadores que hemos escogido, que tienen sus fallas, pero por eso hemos visto también la prueba si tomamos otros indicadores, pero por fin, digamos, la imagen en su totalidad es bastante similar. Aquí tenemos estos cuellos cuellos de botella para México, crear instituciones de confianza, trabajar en la desigualdad social y promover una sociedad un poco menos represiva para la sociedad civil. Entonces, vamos a ver cómo se presenta eso en América Latina. Próxima. Claro, las láminas vamos a compartir para quienes quieren verlas. Eso lo he visto en el chat. Les vamos a enviar un PDF, simplemente preguntar a los organizadores. Ahora vamos a ver no solo México, vamos a ver América Latina en su totalidad. En su totalidad, es decir, igual, en América Latina la confianza social y la percepción de la corrupción son los principales desafíos. Vemos que, digamos, los valores siempre son bastante malos en todos los países, con muy pocas excepciones en estas dos dimensiones. Y entonces siempre se puede decir en América Latina en general, hay que construir instituciones de confianza. Eso es lo más importante. Y ahora me complace ver la próxima lámina, que es un detalle que he tomado de Achimolo Robinson. Yo he descubierto a estos dos autores hace muchos años y me complace mucho que han ganado el Premio Nobel de Economía en el año pasado. Y hemos utilizado su dibujo, solo que creo que lo hemos mejorado, pero eso claramente es nuestra opinión, pero lo voy a explicar. ¿Por qué? Ellos dicen
Lo que está en la mitad, la banda gris, esa sería la sociedad civil. Y dicen que la sociedad civil está bajo presión en todos los países. En todos los países. ¿Por qué? Porque evidentemente hay el Estado, la presión de la acción del Estado, hasta estados muy autoritarios, y la presión de intereses organizados. Esa es la diferencia para ellos. Intereses organizados también pueden ser sindicatos o, digamos, federaciones de empresarios. Yo eso lo veo de manera diferente. Nosotros definimos Estado, sociedad civil y delincuencia organizada. Es mejor hablar de delincuencia organizada porque es más claro y se ve también que la delincuencia organizada busca su manera de tener influencia sobre sea el Estado, sea la economía. Eso creo que está mejor, pero eso es un detalle solo para nosotros, para la discusión, digamos, posterior. Bueno, ¿cómo podemos ir adelante? Vamos a ver este mundo. Para luchar, para luchar de verdad contra la corrupción, debemos evitar un exceso de desigualdad y eso es interesante con el índice de Gini en el mundo. Ustedes ven que el país menos igual en el mundo es Sudáfrica. Increíble. Y América Latina no es buena, pero es aún peor Sudáfrica. Bueno, no hay que compararse con los mejores. El país mejor realmente es Eslovenia. Muchas veces son los países, digamos, o de Europa o también sobre todo de Europa anteriormente comunistas, donde todavía hay esta cierta desigualdad. ¿Por qué? Digamos, el exceso de desigualdad crea estrés para todos, hasta para quienes son más ricos en este mundo. Entonces, no es de verdad interesante hacer acciones para, digamos, el 20% menos favorecidos en una sociedad. Es muy, muy importante que lo entiendan los mismos empresarios y hay que también buscar, como digo, digamos, instituciones de confianza para superar el trabajo informal. Muy, muy importante. Bueno, esa es la primera parte. Y ahora vamos a ver cómo podemos aplicar este índice que es de economía nacional de un lado a las empresas. Es posible. Vamos a ver la próxima. Bueno, ustedes ven, es fácil, digamos, cuál es la contribución de las empresas al desarrollo inclusivo. Esa también es la tarea que tenemos como, digamos, empresarios de inspiración cristiana. Vamos a ver la próxima. En marco general, podemos decir que la empresa contribuye ya cuando tiene una cierta estabilidad de la empresa. Es para decir, cuando tengo por lo menos un cierto beneficio para autosustentarme. Si una empresa no tiene beneficio, no puede vivir a largo plazo. ¿Y cuál es su parte ecológica? Lógicamente, podemos centrarnos en lo que dicen Scope 1, el ámbito 1, en las emisiones directas, los camiones que yo tengo que utilizar, si tengo producción, la huella de carbono, todo eso es directo, es Scope 1. Social. ¿Cuál es el impacto social en los stakeholders o las partes interesadas, que son todos? Empleados, clientes, municipio, incluidos los impuestos. Y ético, calificación basada en la percepción de desempeño ético de la empresa. Eso es un punto que voy a profundizar, porque normalmente la gente con ética entiende algo como la moralidad. Sí, pero la moralidad es una cosa individual, es una persona correcta, honesta, pero eso no dice nada sobre la empresa. Y tenemos que trabajar esta parte, cuál es el comportamiento ético de la empresa. Eso lo vamos a ver en un minutico. Entonces, hemos buscado y hemos desarrollado un método de evaluación ética de la empresa. ¿Y cómo se hace? Bueno, tenemos 10 dimensiones, vamos a verlas en un segundito, y tenemos talleres de estrategia a nivel de la gestión, con ejecutivos y con departamentos. Y podemos ver análisis del desempeño de las empresas en todas las dimensiones. Y se puede hacer fácilmente un plan de implementación, fases de control de hitos, los milestones, y una herramienta de calificación ética y evaluación de la percepción en todos los niveles. Pero, lógicamente, la clave del éxito es la concienciación y el apoyo del top management, porque si no, no funciona. Ustedes se van a preguntar, ¿eso es práctico? La respuesta es que sí. Próxima lámina. Y lo vamos a ver.
¿Qué es? Muy sencillo, muy sencillo. Imagínense una gran empresa que puede ser, digamos, no sé, tomamos Coca-Cola, tomamos McDonald's, lo que sea, o tomamos Pemex. Pemex también es una empresa bastante grande en México, me parece. Ahí tienen 10 criterios, métodos de evaluación ética de la empresa. Y hemos tomado el criterio de la percepción. Ustedes imagínense una empresa a su gusto. Pemex, por ejemplo. Transparencia de la información. ¿Usted qué siente? ¿Es 0 o es 10? La evaluación es entre 0 y 10. La percepción de equidad, fairness, en su comportamiento. La calidad de la comunicación. La responsabilidad con los 17 objetivos de sustentabilidad SDG de las Naciones Unidas. La sensibilidad ética de la dirección, las habilidades de resolución de conflictos, la calidad de la gobernanza de cooperativa, la sensibilidad a la crítica ética, el atractivo como empleador y la credibilidad pública. Es fácil. Ustedes ya saben, si toman en su cabeza la idea de dar entre 0 y 10 puntos a Pemex, a Goldman Sachs, a McDonald's, lo que sea, tienen un dibujo. Y hemos visto una estabilidad sorprendente. Hemos hecho eso con docenas de empresas y el resultado es siempre idéntico. Digamos, la gestión, el top management se evalúa a ellos mismos mejor que todos los demás. Eso es cierto y son todos así. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que hay solo dos motivos para eso. O hacen todo lo correcto, entonces hay que mejorar la comunicación. O dos, bueno, hay que pensar si de verdad hacen todo muy bien, entonces eventualmente hay que cambiar el comportamiento. Próxima. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Por fin tenemos como resultado para las empresas y se puede aplicar también a los pymes, porque eso voy a hablarlo enseguida. El resultado es un breve informe ético sobre la empresa. Datos, hechos, cifras, facturación, número de colaboradores, beneficio, eso, en pocas palabras. Desafíos éticos, que son desafíos del sector. El sector farmacéutico tiene otros desafíos éticos que el sector petrolero. Está muy lógico. Patrones de comportamiento del sector y de la empresa. Estructuras de responsabilidad, la gobernanza y recomendaciones, próximos pasos. Y ahí se tiene después una evaluación general. Y hay otro elemento muy estable. Hemos visto las empresas y siempre cuando hemos trabajado con empresas, hemos buscado la información ex ante y ex post, es para decir inicial y posterior. Y hemos visto que en 2/3 partes de los casos, después de haber estudiado en detalle la empresa, la imagen se empeora. Y en una 1/3 parte, la imagen mejora. Entonces, es muy interesante. Evidentemente, tenemos algo en la cabeza que nos dice más o menos eso es el sector y la empresa la veo de manera tal y tal. Es muy interesante ver eso. Un ejemplo, próximo. Para que lo vea directamente, aquí lo hemos aplicado a una empresa que ustedes quizás conocen. Entonces, lo hemos aplicado así, eso es en inglés. Como hemos dicho, la evaluación ex ante o ex post siempre es diferente. Y eso es, otra vez, en general, lo que se puede hacer con este elemento. La próxima, vamos a ver la próxima. Porque quiero verla aplicada, ¿sí? Esta es la compañía Bayer. Bayer es una compañía alemana, pero de extensión mundial, y esta calificación lo hemos hecho con estudiantes. Y entonces hay que decir, siempre es una percepción personal, subjetiva, de un grupo, lo que sea. Pero ¿qué vemos? Vemos números a la izquierda de la empresa. Después vemos desafíos del sector. Y después vemos digamos, la evaluación ética y ven la parte naranja es antes de un estudio profundizado,
la imagen fue bastante positiva. Después fue más crítica realmente. Y lo interesante es que siempre cuando hacen eso, llegan de verdad a dar a bueno, unos criterios, unos objetivos, cómo podría comportarse uno. Y para aplicarlo a los pymes es lo mismo, solo que es más importante aún la comunicación. Lo hemos aplicado y lo que hemos visto es que para cada dimensión, vamos un poco atrás, 3 atrás, a la evaluación ética, por favor, 3 láminas atrás, para verlo mejor. Em, una más. Esta, sí. Son 10 criterios. Y estos criterios hemos formulado subcriterios y hemos discutido en talleres con los empleados, con los ejecutivos, cómo es la comunicación en la empresa, cómo les parece, cómo que vemos que es muy bueno, que vemos donde hay algo que mejorar y todo eso. Y las discusiones son muy, muy interesantes y de mucho compromiso realmente. Y eso es cómo cambiar la resonancia ética en una empresa. Entonces, es algo que solo puedo recomendar, que pueden ser talleres de UNIAPAC, pueden ser talleres de USEM, de LATAM. Es muy, muy interesante. Bueno, seguimos a la próxima, número 19. Próxima, por favor. Más, más. Sí, eso ya estamos en la parte final de esta pequeña presentación del índice de inclusividad. La idea es, el índice de inclusividad es una herramienta poderosa para las vías de acción estratégicas de un país y de las empresas y un desarrollo en equilibrio, tanto para los países como las empresas. ¿Por qué? Es integral. Dimensiones social, ecológica, ética, económica, verificable, son datos, transparente, metodología la tenemos muy transparente, tenemos muchas presentaciones también sobre la metodología. Es aplicable y es comparativo. Es comparativo porque podemos hacer comparaciones entre países y regiones, entre empresas y todo lo que deseamos por un periodo de tiempo. Por los países tenemos mínimo 10 años y es estratégico porque nos permite un diálogo sobre políticas y toma de decisiones. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que deseamos hacer? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el enfoque del futuro? Y eso es importante para la inversión y la asignación de recursos. Es importante para la concienciación pública y la promoción, la imagen de una empresa. Es importante para la cooperación y la colaboración internacional. Y evidentemente es importante para la investigación y evaluación. Y me complace mucho poder decir que en la Universidad USIL, donde ya tenemos con nosotros el Jorge Carrich, tenemos 2 personas quienes trabajan a tiempo completo en el desarrollo de este índice, porque vale la pena. Ya voy a terminar para tener tiempo para discutir juntos. El objetivo común de la UNIAPAC de Papa Francisco es el desarrollo inclusivo a nivel nacional y empresarial. Y por eso yo digo, es la aplicación de la economía de Francisco. Tenemos retos comunes en todo el mundo. Luchar contra la pobreza que existe en los países y, digamos, de los países. Promover la acción climática mundial. Y lo digo a pesar de ciertos señores al poder en este momento. Incluir la contribución positiva de las empresas orientadas a los valores. Fomentar la confianza social, la sociedad civil y luchar contra la corrupción también de parte de las empresas. Es muy importante. Yo hubiera podido ganar mucho con mi empresa en los tiempos COVID, pero he visto que hubo mucha fraude también en Alemania. Por ejemplo, hubo un tal señor Sergei Kunavsky, un genio que me ha presentado en un mes 40 certificados de 40 compañías en China y ha certificado en un mes 40 compañías. Señores, imposible. Ese fue fraude y no he hecho el negocio. No hemos ganado, pero tenemos la cara clara. Bueno, esa es una idea. 2, consideramos que la eliminación de los cuellos de botella son importantes, partiendo del principio mínimo. 3, tenemos tareas políticas complejas en cada país. Como yo digo, instituciones de confianza me parece la voz más importante de UNIAPAC en este mundo. Necesitamos herramientas prácticas para medir el progreso en el desarrollo inclusivo. Y no tengan miedo, podemos medir percepciones. Las percepciones de muchos por fin son una realidad. El índice de inclusividad y la herramienta de calificación ética de las empresas son instrumentos poderosos y prácticos para seguir juntos el camino hacia un futuro inclusivo en la sociedad civil global y en la sociedad civil local. Entonces, eso me parece súper interesante. Muchas gracias a ustedes. Próxima de la atención.
Sí, ¿Sí? muchas gracias, Ulrich. ¿Ya podemos salir de la presentación? Perfecto, gracias. Sí, muchas gracias, Ulrich, por esta completa presentación. Muy interesante el índice y realmente creo que es muy útil la herramienta que está en la intersección de globalización, valores éticos con dignidad humana. Tenemos algunas preguntas de los participantes. Sí, Quisiéramos empezar por la primera pregunta, es con respecto al índice de Gini. La pregunta, sí. Ulrich, es si se adaptó para la empresa o está tratado a nivel país. El índice Gini evidentemente es para a nivel país, porque a nivel, digamos, empresa, eso no es tan aplicable, pero tenemos muy bien el impacto social y podemos medirlo, porque tenemos la gestión del talento humano, que es la parte social. Entonces, podemos tener la percepción de la atractiva de una empresa al talento humano. Eso puede ser percepción, pero se puede también medir. Por ejemplo, yo tengo 10 ofertas de trabajo a gente muy calificada. ¿Cuántas personas me gano? ¿0? ¿3? ¿8? Esas son medidas que se pueden hacer. Y lo que es interesante, eso se puede hacer a nivel de empresa de una manera muy buena. Hay una medida también que es similar a lo de Gini, pero se aplica poco, pero existe. Existe ya desde hace 150 años que hubo empresas como Carl Zeiss, quizás las conocen, de alta tecnología. El fundador dijo la diferencia del salario entre el director general y el empleado de full time más bajo no debe ser más de 10. Otros dijeron más de 30. Ya hoy en día tenemos muchas veces más de 100. Pero es evidente, eso no es tan fácil medirlo porque requiere una transparencia que muchas veces no la tenemos. Pero el impacto social de la empresa sí lo tenemos y eso inicia con preguntas muy sencillas. ¿Cuál es nuestro comportamiento con las tasas, con los impuestos? ¿Sincero o no sincero? Solo percepción, nada números. La gente tiene una idea. Dos, ¿cuál es nuestro impacto en el municipio donde tenemos nuestra principal, nuestra central? Entonces, se pueden desarrollar preguntas muy claras también en esta parte. Bueno, y 3, tenemos justicia social en las promociones. Las promociones son según quién abre la boca, pero no hace poco. Las promociones son según vitamina B, es para decir vitamina B para nosotros son relaciones humanas. Yo conozco a alguien, yo soy familia de, o según de verdad prestaciones. La percepción ahí se puede decir muy bien. Eso es una cosa factible. Eso para la parte social. Gracias. Pero hay otras preguntas. Muchas gracias, Ulrich. Claro. Quizás vamos a darle la palabra a algunos de los participantes. Creo que Claro. había Mari Carmen que quería hacer una pregunta y Sergio Moreno también. Sí. Mari Sí, Carmen. la pregunta, la de Gini, era la mía. Gracias por la respuesta, Ulrich. Yo había hecho el intento, incluso con ayuda de algún actuario especialista en datos, en data science, y no había logrado hacer una buena adaptación del índice Gini, por eso lo preguntaba. Muchas gracias, Ulrich, porque siempre es atractivo ver cómo lo que uno declara en ideología se puede Sí. plasmar en un indicador tangible. Sí. Eso es verdaderamente maravilloso y vale la pena cualquier esfuerzo, porque ahí el entendimiento se hace verdaderamente profundo. Entonces, solo agradecerte esto y preguntar si traducido al español, Sí. no es mejor hablar de integral que de inclusivo. Gracias. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Simplemente hemos aceptado lo que propusieron los mismos mexicanos. Para mí es la economía integral, es también lo que propone Papa Francisco. Pero eso como fue resultado del trabajo en común en el think tank y lo decimos entonces inclusivo. Bueno, pero son palabras, podemos rellenar las palabras. Pero hay otra parte. Para cada dimensión, nosotros hemos decidido tomar por lo menos 2 indicadores. Y entonces, para la parte social, tenemos también el Human Development Index. Y eso se presta más para las empresas. ¿Por qué? El Human Development Index tiene 5 elementos. Vamos a entrar en detalle ahora. Pero uno de los elementos es años de escolaridad
de las personas de 25 años. Entonces, una persona de 25 años, ¿cuántos años ha tenido educación formal en la escuela o en la formación profesional? Y eso es un subíndice interesante para las empresas. ¿Cuál es nuestro índice de calificación en las empresas? ¿Y cuál es el índice que tenemos? Lo que pasa es, en las empresas, las dimensiones más que todo deben ser parte en los talleres. ¿Cuál es el índice que nos sirve a nosotros? Es un desarrollo, porque cada índice que hemos presentado allí también tiene sus partes críticas, pero son internacionalmente reconocidas, entonces se pueden tomar. Pero lo interesante es, también hemos hecho otra cosa. Aquí tenemos 4 dimensiones y podemos decir cuál es el peso de cada dimensión. Hemos tomado el 25%, pero también hemos jugado con, digamos, un índice. ¿Qué pasa si damos el 40% a este índice? Y es muy, muy interesante. Podemos y deberíamos jugar con estos índices. Eso es una oferta para desarrollarnos. Y estoy muy de acuerdo ya también con la idea del desarrollo integral. Yo estoy de acuerdo, pero lo hemos decidido así y entonces soy fiel a lo que decidió el grupo. Pero estoy muy contento que ve también eso como integral. Gracias. Gracias, muchas gracias, Ulrich. Mira, vamos a alternar con otra pregunta Sí, que recibimos en el chat. claro. ¿Cómo se mide la sensibilidad ética de la dirección de la empresa? Era la pregunta. Es muy fácil, es porque hay que hablar. Primero que todo, miren, les explico un poquito. Cuando yo he escrito un libro que se llama Valor y Valores, una parte del libro ha sido también traducido en español desde el año 2005 y fue entre los primeros en ese sector. En aquel momento, yo tuve lo que dije, bueno, fue una reacción en los empresarios. No, tenemos tanto que hacer. ¿Por qué también la ética? Eso es demasiado, no podemos. Y eso fue más o menos. Ustedes saben, cuando hay torta, de vez en cuando uno puede poner a la puerta también la crema chantilly. Aquí en Alemania, en un pasado, hicieron los domingos visita a los abuelos y ofrecieron, no sé, una torta de manzana y después un poco de crema chantilly. Entonces, cuando los tiempos son duros, se deja la crema chantilly. Esa fue la ética. La ética como crema chantilly, no, eso no funciona. La ética es parte de la receta. Debe ser parte de la cultura de la empresa, de la estrategia de la empresa y de la carta de valores de la empresa. Si no, no funciona. Eso es un desarrollo que hemos tenido, pero yo creo que se puede por lo menos percibir el nivel de conciencia de los directores en la ética. Y hay quotes, hay, digamos, citaciones, hay frases. No, eso no me importa, que eso lo haga el departamento X. No, eso lo hace la señora aquella. No, sí, sí, es ridículo, lo hacemos, pero hay que hacerlo, sí. Ya ve que eso es una percepción no seria de los valores éticos. En otros, sí, ¿cómo podemos hacer? Y les puedo decir también una cosita. Hemos trabajado en las empresas. Hay un consejo muy práctico que es establecer un consejo ético. ¿Qué es? Un consejo compuesto, digamos, de 3 internos, 3 externos. Cuando se trabaja de esta manera, se ve que inicialmente se busca cómo liberar el niño caído en el pozo. ¿Entiende lo que pasa? Hay análisis de los fracasos, qué hubiéramos podido hacer, pero ya pasó. Cuando hay una evolución, después se dice, no, aquí tenemos un desafío ético. ¿Cómo podemos hacer? Y ahí actuamos como de verdad seres humanos en el pronóstico, en la evaluación del futuro, en la evaluación ética del futuro. Y eso funciona. Hay partes muy prácticas de eso, solo para decirlo de manera práctica. Ok, Gracias. muchas gracias, Ulrich. Vamos brevemente, por favor, porque van quedando pocos Sí, minutos. Sergio, si quieres hacer tu pregunta. Sí, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a Ulrich. Todo lo que comentaste del índice me suena, soy evaluador del Premio Nacional de Calidad y del Premio Iberoamericano, y todo, absolutamente todo lo que comentaste que integra el índice, forman parte de los principios ESG de todos los modelos con los que evaluamos empresas. Entonces, me suena. claro. Y la pregunta concreta es, ¿cómo se evalúa, no, la sensibilidad a la crítica ética de la empresa? ¿Qué es lo que veo, no? Por ejemplo, caso reciente, Total Play, y ya nos quiere cobrar, nos va a cobrar por la parte de lo que consumamos, ¿no? En Internet, no por la velocidad. Entonces, bueno, creo que reaccionó mal a la crítica ética, incluso el dueño de la empresa pues criticó a la competencia como horrible competencia y bueno,
Entonces, ¿cómo se Sí, evalúa la sensibilidad a a sí, la crítica ética? claro. Mira, primero que todo, no hay que tenerlo como un índice anecdótico, ¿no? Entonces, hay una situación, hay esta reacción, lo podemos hacer, somos personas humanas. Pero aquí hablamos de verdad de un trabajo sistémico y sistemático. Es para decir, preguntar, por ejemplo, todos los ejecutivos o todos los empleados o los proveedores. Entonces hay una percepción entre 0 y 10 puntos, simplemente percepción. Y después hay que hacer un trabajo de reflexión, pueden ser los motivos. Y además está muy claro, no todos pueden ser protagonistas éticos, también es muy caro, porque tú no puedes evitar ciertas cosas donde tenemos que hacer compromisos, donde sí, donde no. Pero lo que pasa, eso prácticamente desemboca automáticamente en un discurso de verdad estratégico. Pero lo que pasa, sí haces una cosa que puede ser no perfecta, pero has pensado, aquí tenemos que hacer una cosa menos perfecta porque tenemos tal y tal desafío y hay la conciencia de hacerlo. Entonces, no es solo, digamos, hacer, sino es tener la conciencia de hacerlo. Sí, Muchas gracias. sí, Gracias. entonces es sistemático y no es solo anecdótico, es un trabajo con la gente y no es solo, digamos, como digo, esta frase o esta otra frase. Lo que es, si la gestión quiere, va a tener una conciencia como preguntar. Es lo que digo, la empresa como espacio de resonancia ética. ¿Cuáles son los problemas que nosotros vemos? ¿Cómo evadir impuestos aún mejor? ¿O cómo, digamos, hacer una contribución a los empleados, a la sociedad? De verdad, hay un nivel de resonancia en las empresas y se puede sentir, se puede ver. Sí. Muchas Muchas gracias, Ulrich. Quizás, Lena, ¿quieres gracias. hacer tu pregunta, por favor? Después tengo otras dos preguntas y ya vamos a ir cerrando ¿Sí? la discusión. No vemos, no vemos. Micrófono. Aló, hola, Sí, ¿me sí, oye? sí. Hola, muchas gracias por la oportunidad, Uniapac Ulrich, por el conocimiento. Soy de Brasil, trabajo con ESG y estoy de acuerdo con usted cuando dijo que es necesario las organizaciones atingir un patamar de solidez para poder desarrollar sus prácticas, buenas prácticas. Eso que trabajo. Y quiero saber cómo hago para conocer el índice y poder compartirlo con mis parceros. Bueno, me parece fácil. Ya estando aquí, ya lo hemos platicado de eso y puede tener la presentación. Allí tiene la lámina donde hay los 10 criterios y les invito a hacerlo de verdad, hasta digo a la loca. Es para decir, búsquense una empresa que conoce bien y hagan el dibujo de 0 a 10 y otro de 0 a 10 y después va a tener como un poco de sensibilidad. Interesante. ¿Por qué? Porque usted va a ver un patrón. Es para decir, en general coinciden los valores, pero en algunas dimensiones hay unos que dicen excelente, otros que dicen pésimo. Eso evidentemente son los casos de controversia social y se dan espejo en las evaluaciones éticas percibidas. Entonces, más que todo, es ofrecer como un elemento digamos, de discusión, de reflexión. Y este elemento de reflexión ética, de una manera súper práctica, aumenta el nivel de resonancia ética en la empresa. Esta es la idea. Entonces jueguen con eso y el material lo consiguen fácil. ¿Mm? Y Jorge quiere hacer una pregunta. Ulrich, felicitaciones, muchas gracias a UNEPAC México por digamos, la oportunidad. Ulrich, ubicándonos en el eje digamos, de confianza, y ahora tú has hecho un avance, me parece espectacular. Podemos, para ir mejorando a nivel de los países, ir comparándote con el mejor de la clase, digamos, a nivel de Sí, país para implementar políticas y también sí, ahora a nivel de las empresas, ¿verdad? Eso me parece espectacular. claro. Y Si quizá la quieres, pregunta, sí, y también estaba pensando de cara al futuro, en el mismo eje de confianza, con todo este tema de inteligencia artificial, la confianza se va a ir deteriorando, ¿verdad? Por los fake news y todo lo que sabemos que hay alrededor de. Mm. Ex ante, podemos ir tomando previsiones para que no nos afecte. Un poco iba por ahí mi reflexión. Sí, sí, sí. Gracias.
Ok, muchas gracias. Son dos preguntas. Una es si quieres compartir la lámina número 27. Solo un segundito, así lo vamos a ver. Y mientras que estás preparando eso, hablo de la segunda parte, que es la inteligencia artificial. Yo creo que allá existe algo como, digamos, la AI Ethics by Design. Se llama decir la ética desde el inicio, desde la planeación en los artificios. Y yo he formulado en mi libro La crítica de la razón digital, que existe también en español, gracias a la UCIL, entonces hay el imperativo humanístico. Promueve o obstaculiza un dispositivo digital la humanidad. Es muy importante y existe también en la misma, digamos, preparación. Y vamos, ya en este momento estamos en la parte inicial de la inteligencia artificial, donde hace falta hacen falta reglas. Y tengo que decir, conociendo este sector, que hay una paradójica que yo he formulado de manera tal. Primero, necesitamos una legislación en torno a la inteligencia artificial. Dos, si tienes legislación, siempre llega o temprano o tarde. Y tres, siempre está demasiado estricta o demasiado laxa, demasiado. Entonces, ¿por qué? Porque es un gran proceso de aprendizaje. Y nosotros lo que tenemos que hacer, buscar este proceso de aprendizaje para nosotros y para las empresas. Esta es la idea. Creo que Marius ya ha preparado la lámina número 27 comparando los países. Si lo puedes hacer ver. 27, hemos prácticamente utilizado los indicadores y hemos dado igual peso a todos. No sé si puedes hacer ver la lámina número 27. Es la penúltima es del apéndice. No sé si Marius todavía está. Si no, lo voy explicando. Tenemos las dimensiones y hemos visto cuáles países son mejores. Y no es una sorpresa. Los países mejores en el índice de inclusividad a nivel mundial son Suecia, Dinamarca, Suiza, Noruega, Alemania, Países Bajos, Austria, Australia, Finlandia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Malta. Países democráticos. Y los países críticos los peores son Eritrea, Libia, Myanmar, Siria, Yemen, Turkmenistán, Sudán del Sur, Bahrein, Somalia, Burundi, Líbano, Sudán. ¿Qué países son? Países súper autoritarios, países en guerra, países. Entonces podemos decir muy claramente, la guerra es para empobrecer a la humanidad. Eso no es difícil comprenderlo, pero se ve muy bien cuál es el contexto de tal desarrollo. Entonces vale la pena ir adelante, sea a nivel de países, sea a nivel de empresas. Y hoy estamos para las empresas. Gracias. Muchas gracias, Ulrich. La EU, Sergio, no aparece EU en el ranking. No, la EU son 27 países, entonces lo tenemos y tenemos los análisis para África, para MENA, entonces Middle East, para Europa, a Estados Unidos también, sí, pero Estados Unidos no es ni entre los mejores, perdóname, ni entre los mejores ni entre los peores. Tenemos análisis, lógicamente, para Estados Unidos y es diferenciado, no es todo perfecto, pero no están entre los 10 o 12 países mejores por una serie de motivos. No, ya antes de Trump, ahora menos, claro, ahora aún menos. Claro, es así, pero tenemos que ir adelante, el mundo cambia y en este mundo no hegemonial. Eso es una nueva oportunidad también para los países de América Latina. Un desafío enorme para México como vecino directo, eso está claro. Pero el mundo es más grande que Estados Unidos y más grande que Rusia y más grande que China. Entonces tenemos que cooperar. Lo que hago aquí es algo para prepararnos a una nueva oleada de, digamos, cooperación multilateral. Llegará el momento, en 5 años, no sé, en 10 años, no sé, que el mundo dice, no, esta polarización no sirve. Tenemos que fortalecer de las organizaciones, instituciones internacionales con una reforma de las Naciones Unidas y muchas otras cosas. No podemos seguir así y más gente lo va a decir y lo va a hacer. Entonces la humanidad no es tonta, estoy convencido. Tiene problemas, tiene desafíos, pero para eso nos preparamos con este índice de inclusividad. Muchas gracias, Ulrich. Quizás vamos cerrando. No sé si hay alguna última pregunta que quieran hacer.
Ulrich, una última pregunta que nos llegó. ¿Cómo hacer la jerarquización de los cuellos de botella que haya que atender en primer lugar? Claro, es muy, muy sencillo. Aquí lo que es interesante en el índice es que te presenta una base de datos en los estados con los índices, en las empresas muchas veces con los conservatorios, con los talleres. Tienes entonces una base empírica. Con esta base empírica tienes después una serie de senderos, de pistas estratégicas que equivalen prácticamente a, digamos, las líneas políticas de los partidos de los países. Y eso es el famoso discurso político. Pero tenemos una base de datos y después alternativas en el sendero político del mundo, del continente, del país, de la empresa. Y hay que identificar, ese es el trabajo verdadero para las empresas y también para los países. Hay que identificar, yo sugiero, 2 o 3 pistas mayores, 2 o 3 pistas alternativas, digamos, que pueden alternarse. Y uno puede ser, vamos a ser la compañía más ecológica. Sí, pero eso cuesta mucho y sabemos que el protagonismo también cuesta mucho. Entonces, hay discusiones, no voy a tomar posiciones. Simplemente digo, hay que tomar decisiones. Pero para tomar decisiones, lo que podemos tener una base de datos y después 2 o 3 caminos. Y es importante identificar y vociferar las 2 o 3 alternativas, porque después, evidentemente, la evaluación de un cuello de botella es también basado en la percepción. Si yo pienso es más, bueno, si yo pienso, por ejemplo, tengo cáncer, tengo que vivir todavía 5 años y en esos 5 años yo puedo tener unos beneficios enormes sin pensar ni en el medio ambiente, si en el futuro de la empresa, simplemente no invirtiendo cero más, pero ganando mucho, mucho, mucho. Es una tontería y nadie lo haría entre nosotros, pero es una pista. Hay otra pista, una pista de más equilibrio. Hay tercera pista, entonces eso hay que discutirlo, pero eso es, como ustedes ven, el trabajo estratégico de la empresa, el trabajo de verdad de la gestión y también de la gestión política de un país. Por eso digo, este instrumento es de verdad la base de una estrategia global, una estrategia social a nivel global y a nivel local de la empresa. Entonces, eso es un tool, es herramienta, pero el trabajo queda que hacer. Muchas gracias, Ulrich. Bueno, la presentación va a ser compartida y esta discusión puede continuar en otro momento. A modo de conclusión, podemos decir que en una época de complejos desafíos globales y oportunidades sin precedentes, pertenecer a la red UNIAPAC proporciona una orientación ética y un apoyo práctico que resulta de un gran valor. El rol de UNIAPAC cobra especial fuerza en el rol de la globalización de los valores. Y UNIAPAC está al servicio de sus asociaciones, miembros, así que cuenten con UNIAPAC. Estamos desarrollando una plataforma. También tenemos los datos de contacto, no sé si lo pueden proyectar, dónde contactar a UNIAPAC. Y agradecerles a todos los miembros de UNIAPAC Latinoamericana que van a participar en el Jubileo de los Empresarios el próximo mes de mayo en Roma. Cuenten con nosotros, contáctenos, podemos compartir el contacto de UNIAPAC y seguiremos esta serie de webinars durante el año 2025 con diferentes temas. Y por supuesto, el índice de inclusividad puede ser utilizado, aplicado y estamos al servicio de nuestras asociaciones. Muchas gracias. Y gracias, y para añadir, no solo para recibir el material, sino si quieren, también podemos organizar de una manera u otra, en una u otra empresa, los talleres, porque es importante hacerlo de una manera práctica, porque no es solo teoría, es práctico. Muchas gracias también de parte mía. Y un buen día, que tengan buen día. Gracias. Gracias, Ulrich. Un abrazo a todos. Gracias, Maurice. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, abrazo. Gracias, doctor Hasta luego, Ulrich. muchas Gracias, doctor. Gracias. Gracias.